Me paré en la sala donde mi abuela me enseñó a hacer tamales y escuché a mi nuera decir con voz helada: «Elena, esta ya no es tu casa, es mía y de Miguel. Necesitas irte». Mi hijo estaba ahí, a solo unos pasos. Su silencio fue la puñalada más profunda. Sofía se cruzó de brazos, una sonrisa de triunfo en sus labios rojos. Era el final de mi mundo, en el lugar que yo construí con mis propias manos. Nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de esto. Yo siempre fui una mujer de trabajo, de esas que se levantan con el sol y no paran hasta que la luna está bien alta en el cielo. Mi nombre es Elena, y esta casa, la que ahora me arrancaban, la construí yo misma, ladrillo a ladrillo, con cada peso que ganaba en mi pequeña tienda de abarrotes. Vendía de todo, desde pan dulce recién horneado hasta las medicinas que las vecinas necesitaban de urgencia. Mi marido, José, que en paz descanse, fue un hombre noble, pero el negocio, el verdadero motor de nuestra familia, siempre fue mi responsabilidad. Él se encargaba del camión, de traer la mercancía más pesada, pero la administración, el trato con la gente, el ahorro para el futuro, eso era mío. Cuando Miguel, nuestro único hijo, llegó al mundo, sentí que mi vida se completaba. Quería darle todo lo que yo no tuve, un futuro sin preocupaciones, una educación que le abriera puertas. Sacrifiqué mucho, muchísimas noches sin dormir, ahorros que iban directamente a su colegio particular, a sus clases de inglés, a todo lo que pudiera impulsarlo. Mi casa, esa hermosa casa de 2 pisos en una colonia tranquila de Guadalajara, no era solo un techo, era el testamento de mi esfuerzo, el refugio donde mi familia creció, el lugar donde se celebraron innumerables fiestas, donde los tamales de Navidad eran una tradición sagrada y donde el aroma a café con leche por las mañanas era la melodía que me recordaba que todo estaba bien. Miguel creció un muchacho apuesto, educado, al que le inculqué los valores que para mí eran fundamentales: respeto, honestidad y amor por la familia. Él era mi orgullo, mi razón de ser. Se graduó de la universidad, consiguió un buen empleo en una empresa grande y yo sentí que todo mi sacrificio había valido la pena. Quería que se casara, que formara su propia familia, que tuviera hijos que llenaran de risas estas paredes, como él lo había hecho. No pedía más que su felicidad. Entonces, un día, llegó Sofía. Miguel la trajo a casa una tarde de domingo después de la misa en la iglesia del barrio. Recuerdo que estaba nerviosa, con un vestido floreado que le llegaba a las rodillas y una sonrisa que me pareció un poco forzada. Me dijo que era abogada de una familia importante de Monterrey. Era bonita, eso sí, con un aire de sofisticación que yo, una mujer de pueblo, no conocía bien. Le ofrecí café con leche y pan dulce, como a cualquier visita importante. Miguel la miraba con ojos de borrego enamorado y eso me alegraba. Ver a mi hijo feliz era lo único que importaba. Pensé que ella era la mujer que había elegido y que con el tiempo aprenderíamos a querernos como una verdadera familia. En esas primeras visitas, Sofía se mostraba amable, interesada en mis historias, en las tradiciones de la casa. Me preguntaba sobre las recetas de la abuela, el tipo de flores que sembraba en el jardín. Parecía querer integrarse, y yo, ingenua, me emocionaba con la idea de tener una hija más. Siempre había querido una niña. Hablábamos de la boda, de cómo decoraríamos la casa para la celebración. Miguel estaba ilusionado, y yo también. Mis vecinas, sobre todo doña Chole, que tiene un ojo clínico para estas cosas, me advertían con miradas y comentarios velados. Elena, esa muchacha tiene un aire de señorita que no cuadra mucho con nuestro barrio, me dijo una vez mientras compraba azúcar.
Yo lo desestimé, pensando que era la envidia o quizás el temor de que mi hijo se alejara de nosotros. Quería creer que Sofía era lo que Miguel necesitaba, la compañera ideal para su vida. Me decía a mí misma que las primeras impresiones podían ser engañosas y que el amor de mi hijo era lo más importante. La felicidad de Miguel siempre había sido mi faro, el motor que me impulsó a superar cada obstáculo en la vida. Nunca puse en duda su juicio ni su corazón. Pero lo que descubrí esa noche lo cambió todo. Esa noche, Miguel y Sofía cenaron con nosotros. Habían anunciado su compromiso y estábamos todos celebrando, brindando con un buen tequila que José había guardado para ocasiones especiales. Sofía, con una copa en la mano, empezó a hablar de sus planes para el futuro, y fue ahí cuando noté un cambio sutil en su actitud. Mencionó la casa, la nuestra, y dijo que sería perfecta para empezar nuestra vida juntos. Yo le sonreí, asumiendo que se refería a las habitaciones de arriba que Miguel ocupaba, que tendrían que acomodarse un poco, pero luego añadió, con una ligereza que me pareció extraña, que, claro, necesitará una remodelación completa para adaptarla a nuestros gustos. Mi sonrisa se borró. ¿Remodelación completa? La casa era grande, bien cuidada, recién pintada. Había invertido mis ahorros en ella, y cada rincón tenía un pedazo de nuestra historia. Miguel, notando mi expresión, me lanzó una mirada que me pedía paciencia, como si yo estuviera exagerando. Yo me mantuve en silencio, un nudo formándose en mi garganta. Después de la cena, mientras Sofía ayudaba a Miguel a guardar los platos, escuché un fragmento de conversación que me inquietó profundamente. Pensaron que yo ya me había ido a la cama. Sofía le decía a Miguel con voz baja, pero audible: «Tu mamá ya está mayor, necesita más espacio, ¿no crees? Podría tener su propio departamento cerca, pero no justo aquí». Y Miguel le respondió en un tono que no pude descifrar: «Sí, mi amor, lo hablamos después, no es el momento». Mi corazón se encogió. Mi propio departamento, en mi propia casa. Esa noche apenas pude dormir. La idea de que Sofía ya estuviera planeando mi salida de la casa que yo había levantado, la casa donde había criado a mi hijo, me parecía una traición. Y la respuesta de Miguel, aunque evasiva, no me tranquilizó. Era como si la semilla de una duda horrible hubiera sido plantada en mi mente. Al día siguiente intenté hablar con Miguel. Le pregunté directamente qué había querido decir Sofía con lo de la remodelación y el departamento. Él me abrazó, me dijo que eran ideas de Sofía, que ella estaba emocionada con la boda y que a veces se adelantaba. «Mamá, esta es tu casa, siempre lo será, no te preocupes por nada», me aseguró, pero su mirada no coincidía con sus palabras. Había algo en sus ojos, una sombra, una incomodidad que no me dejaba tranquila. La boda se celebró en el jardín de la casa, con música de mariachi y la alegría de todos nuestros vecinos. Fue un día hermoso, o al menos eso parecía. Sofía se veía radiante y Miguel feliz. Después de la luna de miel se mudaron a mi casa. Al principio todo fue normal. Sofía seguía siendo cortés, aunque un poco más distante, pero los pequeños detalles empezaron a cambiar. La forma en que organizaba la cocina, quitando mis utensilios de siempre para poner los suyos, los comentarios sobre mi forma de cocinar, que eran demasiado tradicionales o con demasiada grasa. Yo me mordía la lengua, pensando que era solo parte del ajuste, de dos mujeres viviendo bajo el mismo techo. Pero luego vino la insistencia en la remodelación. Sofía trajo planos, revistas de decoración, quería tirar una pared, cambiar los muebles de la sala.
pintar de colores que no tenían nada que ver con el hogar cálido que siempre tuvimos. Miguel, ante mis quejas, siempre decía lo mismo. Mamá, déjala, está entusiasmada, son sus ideas. Es su forma de hacer de este lugar nuestro hogar también. Pero, ¿qué pasaba con mi hogar? El nuestro se estaba volviendo el de ellos. Mis amigos y vecinas empezaron a notar la frialdad de Sofía. Doña Chole me preguntaba discretamente por qué ya no me veía tan seguido en el mercado. La verdad era que Sofía había empezado a hacer las compras ella misma, sin pedirme opinión, y llenaba la alacena con cosas que yo no solía comprar. Me sentía desplazada, como una invitada en mi propia casa. Los fines de semana, antes llenos de familia y charlas, se volvieron extraños. Miguel y Sofía solían salir solos o se encerraban en su habitación. Mi corazón de madre empezaba a sentir el abandono. No era solo la casa, era la relación con mi hijo la que se estaba desdibujando, como un dibujo a lápiz bajo la lluvia. Yo intentaba acercarme, preguntarles cómo les iba, pero las conversaciones eran cortas, superficiales. Sofía siempre encontraba una excusa para interrumpir, para llevarse a Miguel a otra parte. Yo empezaba a comprender que mi presencia era un estorbo, una sombra en la vida que ellos querían construir. Y en ese momento supe que nada era lo que parecía. La tensión en la casa crecía como una enredadera venenosa, estrangulando poco a poco la alegría y la paz que siempre habíamos tenido. Ya no era solo la cocina o los colores de las paredes. Sofía empezó a cuestionar mi manera de vivir, mis horarios, mis amigos. Si yo recibía a una vecina para tomar café, ella hacía comentarios sobre el ruido o la intromisión. Si me quedaba viendo mi telenovela favorita en la sala, ella encendía el televisor en su habitación, arrastrando a Miguel con ella, como si mi presencia fuera un veneno. Yo, que siempre fui una mujer fuerte, sentía cómo mi espíritu se iba debilitando. Leía los periódicos en mi habitación, tomaba mis alimentos a solas cuando ellos no estaban, para evitar los encuentros incómodos. Era como vivir en la casa de alguien más, y lo peor era que esa casa era mía, era el fruto de toda una vida de trabajo. Un día recibí una llamada de mi comadre Lupita. Ella siempre fue mi confidente, mi hermana del alma. Me notó la voz apagada, la tristeza en mis palabras. Me invitó a su casa para un café, y cuando llegué no pude evitar desahogarme. Le conté todo, las sutilezas de Sofía, la pasividad de Miguel. Lupita, con su sabiduría de mujer mayor, me escuchó con paciencia y me dijo: «Elena, esa mujer te está quitando tu lugar, y lo más triste es que tu hijo lo permite». Esas palabras me dolieron, pero eran la verdad. Por la noche, volví a intentar hablar con Miguel. Lo esperé en la sala, sentada en el sofá donde tantas veces le leí cuentos de niño. Le pregunté qué estaba pasando, por qué Sofía actuaba de esa manera, por qué él no me defendía. Le dije que me sentía sola, que la casa ya no era mi hogar. Miguel se veía incómodo, se pasó la mano por el pelo y me dijo que yo estaba exagerando, que Sofía solo quería que todos estuviéramos cómodos y que ella no tenía malas intenciones. Me pidió que hiciera un esfuerzo por entenderla, que ella era diferente, de otra cultura, y que yo debía ser más flexible. Mi corazón se rompió en ese momento. Mi propio hijo me estaba pidiendo que me adaptara a la mujer que me estaba expulsando de mi vida, de mi casa. No lo reconocí. El brillo en sus ojos, que antes era de amor y respeto, ahora era de cansancio y resignación. Entendí que él había elegido un bando y no era el mío, era el bando de Sofía. A partir de ese día, Sofía se volvió más audaz. Empezó a usar mis cosas sin permiso, a organizar cenas con sus amigos sin consultarme
ocupando la casa como si yo fuera invisible. Recuerdo una tarde en que mi hermana Rosario vino de visita, como lo hacía siempre. Estábamos platicando en la cocina, tomando un té, cuando Sofía entró, nos miró con desdén y dijo en voz alta: «Esta casa ya no es para reuniones improvisadas, Elena. Tenemos invitados importantes esta noche y necesitamos espacio». Mi hermana y yo nos quedamos mudas. Rosario se despidió rápidamente, con lágrimas en los ojos por la humillación que me había hecho pasar. Me sentía avergonzada, humillada en mi propia cocina, por mi propia nuera, mientras mi hijo, que llegó un momento después, no hizo ningún comentario, solo asintió con la cabeza cuando Sofía le explicó la situación. Los vecinos, que antes me veían feliz en mi jardín, ahora me miraban con pena. Los chismes corrían por la colonia como reguero de pólvora. La pobre Elena, su nuera la tiene a raya. Escuchaba de vez en cuando, en el mercado o en la iglesia. Sofía no solo me estaba quitando mi casa, sino también mi dignidad, mi reputación. La gente que me conocía de toda la vida ahora me veía como una anciana débil, sometida, y Miguel, mi hijo amado, era cómplice de todo esto con su silencio, con su indiferencia. Era como si un velo se hubiera interpuesto entre nosotros, un velo tejido con las telarañas de la manipulación de Sofía. Yo quería gritar, quería que mi hijo abriera los ojos, que recordara todo lo que había hecho por él, los sacrificios, el amor incondicional. Pero sus ojos permanecían cerrados, su corazón aparentemente sellado. Fue una tarde de lluvia cuando la situación llegó a su punto más crítico. Lo que escuché después me heló la sangre. Era una tarde gris, de esas en las que la lluvia cae sin tregua y el cielo parece llorar con uno. Yo estaba en mi habitación leyendo un viejo libro cuando escuché las voces de Miguel y Sofía discutiendo en la sala. No era una discusión acalorada, sino una conversación tensa, con tonos bajos y frustrados. Sofía parecía enojada, y las palabras que dijo me hicieron levantarme de la cama y acercarme sigilosamente a la puerta para escuchar. «Miguel, te lo dije. Para que podamos hacer la hipoteca para nuestro proyecto de inversión, necesitamos que la casa esté a nuestro nombre. Tu madre se tiene que ir». Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Hipoteca? ¿Proyecto de inversión? La casa a nuestro nombre. Yo sabía que la casa estaba a mi nombre y que siempre había sido así. Las palabras de Sofía eran como golpes secos en mi alma. Miguel le respondía con una voz apenas audible. «Pero Sofía es la casa de mi madre. Ella construyó esto. No puedo simplemente pedirle que se vaya». Y Sofía, con una frialdad que aún me da escalofríos, replicó: «No le vas a pedir, Miguel, le vas a decir. Ya la hemos preparado suficiente. Es una vieja terca que no entiende razones. Necesitamos el capital que esta propiedad representa. ¿O prefieres que perdamos esta oportunidad de negocio? Piénsalo bien. ¿Tu mamá o nuestro futuro?». El silencio que siguió fue atronador. Pude sentir la presión en el aire, la manipulación descarada de Sofía. Y la respuesta de Miguel fue un suspiro, un «está bien», que se sintió como el peso de 1000 rocas cayendo sobre mí. Mi hijo había cedido. Había elegido el dinero, un futuro incierto con Sofía, por encima de su propia madre, por encima de mi hogar, por encima de todo lo que habíamos construido juntos. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no por tristeza, sino por una mezcla de rabia y decepción tan profunda que me quemaba el pecho. Esa misma semana, Sofía empezó a empujar de manera más directa. «Dejó cajas vacías en el pasillo para que vayas guardando tus cosas», dijo con una sonrisa cínica. Cambió la cerradura de la puerta principal sin avisarme y me entregó una nueva llave.
como si me estuviera haciendo un favor. Cuando le pregunté qué significaba todo eso, ella se encogió de hombros y dijo: «Es por seguridad, Elena. La casa es nuestra ahora. ¿No crees que debemos tener el control?». Sentí la humillación ardiendo en mis mejillas. Intenté hablar con Miguel de nuevo, recordarle las escrituras, recordarle que la casa era mía, pero él evitaba mi mirada, se encerraba en su trabajo, en sus reuniones importantes. Se había vuelto un fantasma en su propia casa, en la casa de su madre. La convivencia se hizo insoportable. Yo me sentía un mueble viejo, un estorbo que esperaban desechar. Mi habitación era mi único refugio, mi pequeño santuario contra la invasión de Sofía. Una mañana bajé a la cocina para preparar mi café con leche y me encontré a Sofía sentada en la mesa con unos documentos. Era el papeleo de la hipoteca y un documento que parecía una cesión de derechos sobre la propiedad. Lo había dejado sobre la mesa a propósito, para que yo lo viera. La sangre se me fue a los pies. Mis manos temblaron al tomar la taza. Ella me miró con una expresión de suficiencia, de victoria. No me dijo nada, solo me observó beber mi café con una sonrisa burlona. No pude más. Sentí que el aire se me acababa, que mi dignidad se desmoronaba. ¿Cómo era posible que una mujer, una extraña, pudiera hacerme esto en mi propia casa con la complicidad de mi propio hijo? No había honor, no había respeto, no había nada. Solo una ambición desmedida y un corazón frío. Ese día decidí que no podía seguir así. Mi salud, mi paz mental, todo estaba en juego. No podía vivir bajo el mismo techo con alguien que me deseaba fuera y con un hijo que no me defendía. La casa, que antes era mi fortaleza, se había convertido en mi prisión, mi orgullo, mi amor propio. Me gritaban que no podía permitir esta injusticia, esta humillación. Pero, ¿a dónde iría? ¿Quién me recibiría? Las preguntas me agobiaban. No tenía a dónde ir. Mis hermanos vivían lejos, mis amigos tenían sus propias familias y espacios reducidos. Me sentía completamente sola y desamparada. Me pasé la tarde llorando en mi habitación, aferrándome a las fotografías de José, buscando en su imagen la fuerza que me faltaba. Necesitaba un plan, una salida. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. No sé cuánto tiempo estuve llorando en mi habitación esa tarde. Las fotografías de José, mi esposo, se empapaban con mis lágrimas. Sentía su ausencia como nunca antes. Él nunca habría permitido una injusticia así. Me preguntaba qué habría hecho él en mi lugar. La idea de irme, de abandonar mi casa, mi vida entera, me parecía incomprensible, una pesadilla de la que no podía despertar. Pero la alternativa, seguir viviendo bajo el yugo de Sofía y la indiferencia de Miguel, era aún peor. Mi espíritu no lo soportaría. Esa noche, Miguel y Sofía salieron. Escuché el motor de su coche alejarse y sentí un alivio momentáneo. Aproveché para salir de mi habitación y mientras caminaba por el pasillo, mi mirada se posó en un viejo cofre de madera que mi abuela me había regalado cuando era niña. Estaba en un rincón de la sala, lleno de recuerdos, cartas antiguas, fotos, algunos objetos de valor sentimental. Abrí el cofre y, al fondo, encontré una caja metálica que había olvidado por completo. Dentro estaban los documentos originales de la casa, las escrituras y también el testamento de José. Con manos temblorosas empecé a leer. Mi esposo, siempre previsor, había dejado estipulado que la casa era mía y solo mía hasta el día de mi muerte. Después de eso, pasaría a Miguel. Pero había una cláusula. Si yo, por alguna razón, decidía venderla o cedérsela antes, solo podía hacerlo bajo ciertas condiciones que aseguraran mi bienestar y que Miguel cumpliera con ciertos requisitos para heredarla.
Era un detalle técnico, legal, pero que me daba una base de poder que Sofía y Miguel parecían desconocer o ignorar. La lectura del testamento me dio un rayo de esperanza, una chispa de fortaleza. No estaba tan desprotegida como pensaba, tenía un respaldo legal. Pero el dolor por la traición seguía ahí, latente. ¿De qué servía tener la razón si mi propio hijo me daba la espalda? Esa noche no dormí. Pensé en Lupita, mi comadre. Ella era la única persona en quien confiaba plenamente. A la mañana siguiente, muy temprano, fui a su casa. Le conté lo que había descubierto en el testamento y le mostré los documentos. Lupita me escuchó con atención y cuando terminó, sus ojos se llenaron de ira. Elena, esa mujer es una víbora. Está usando a tu hijo para sus propios fines y Miguel, ingenuo o cómplice, está cayendo en su trampa. No puedes permitirlo. Me propuso que no me quedara en la casa ni un día más. Ven conmigo, me dijo. Mi casa es tu casa. Estarás segura y podremos pensar con calma qué hacer. La decisión fue difícil, la más difícil de mi vida. Dejar mi hogar, aunque fuera temporalmente, era como arrancarme una parte de mí. Pero la idea de vivir en paz lejos de la toxicidad de Sofía y con el apoyo de mi comadre me dio el valor que necesitaba. Preparé una pequeña maleta con mis cosas más indispensables, algunas fotos y los documentos de la casa. No quería enfrentar a Miguel ni a Sofía. No tenía la energía para otra confrontación. Dejé una nota corta en la mesa de la cocina. Me voy, no puedo seguir así. Con el corazón en la garganta, salí por la puerta principal de mi casa, esa casa que yo había construido y donde había esperado pasar el resto de mis días. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Al llegar a casa de Lupita, me recibió con un abrazo apretado y un café con leche. Su casa era modesta, pero llena de calor humano, de amor. Sentí un alivio inmenso al estar lejos de la opresión. En los días siguientes, Miguel me llamó, pero su tono era de reproche. ¿Por qué te fuiste así, mamá? ¿Nos dejaste una nota? Sofía está molesta, me dijo. No había ni una pizca de preocupación genuina, solo molestia por mi huida. Le respondí con calma. Miguel, tú sabes por qué me fui. No puedo seguir donde no soy bienvenida. Cuando estés listo para hablar de verdad, me llamas. Él no volvió a llamar por varios días. El silencio de mi hijo me dolía más que cualquier palabra, que cualquier ofensa de Sofía. Era el reflejo de lo que se había perdido entre nosotros. La vida de Lupita y yo se volvió una rutina de pláticas largas, de cocinar juntas y de analizar cada detalle de lo que había pasado. Ella me instaba a no rendirme, a luchar por lo mío. Y mientras yo me recuperaba, en el fondo, sabía que algo más se estaba gestando, una historia aún no contada. Los días con Lupita fueron un bálsamo para mi alma herida. Su compañía, sus consejos, la simple paz de su hogar me ayudaron a sanar. Mis noches sin el constante temor de encontrarme con Sofía, sin sentir su mirada de desprecio, me permitieron dormir. Poco a poco, mi energía regresaba. Mi comadre, que siempre había sido una mujer de principios, me dijo: «Elena, no puedes dejar que te pisoteen. Esa casa es tuya, es tu legado. Tienes que luchar por ella, por ti misma». Esas palabras encendieron en mí una chispa, la llama de mi antigua fuerza. No podía permitir que Sofía me robara lo que me había costado toda una vida construir, y mucho menos que mi hijo fuera cómplice de esa farsa. Empezamos a buscar asesoría legal. Lupita tenía un conocido, un joven abogado recién egresado, pero con muchas ganas, que nos recibió con amabilidad. Le expliqué mi situación, le mostré los documentos de la casa, el testamento de José,
y le conté cada detalle de la manipulación de Sofía y la pasividad de Miguel. El abogado, cuyo nombre era Carlos, escuchó atentamente, tomando notas. Al final me miró y me dijo: «Doña Elena, usted tiene todo el derecho de su parte. La casa es suya. Lo que su nuera y su hijo intentan hacer es ilegal, y con el testamento podemos demostrar que hay un claro intento de fraude. Podemos detener cualquier hipoteca o venta si usted no lo autoriza». Sentí un peso enorme quitárseme de encima. No estaba sola y tenía la ley de mi lado. Carlos me explicó que podíamos enviar una notificación legal a Sofía y Miguel, advirtiéndoles sobre mis derechos y el posible fraude. También me dijo que era importante reunir más pruebas sobre las intenciones de Sofía. Fue entonces cuando recordé aquella conversación sobre el proyecto de inversión que Sofía había mencionado. Eso no era un capricho de pareja, sino algo más grande, más calculado. Pensé en mis vecinos, en doña Chole, que siempre lo sabía todo. Quizás ellos habían escuchado algo, visto algo, que pudiera ayudarme. Comencé a salir de nuevo al mercado del barrio, a la iglesia, como solía hacerlo. Me acercaba a las vecinas, a los comerciantes de toda la vida. Al principio, eran las típicas charlas sobre el clima, sobre las noticias del pueblo, pero poco a poco fui sacando el tema de la casa, de cómo Miguel y Sofía estaban haciendo grandes cambios, y las lenguas empezaron a soltarse. Doña Chole me confirmó lo que ya sospechaba. «Ay, Elena, qué pena me da. Esa Sofía es muy ambiciosa. Dicen en el mercado que anda metida en un proyecto de compraventa de terrenos con gente de fuera, gente con mucho dinero. Y para eso necesita capital, mucho capital». Otro vecino, el señor Ramírez, el panadero, me dijo que había visto a Sofía varias veces con unos hombres en la casa, hombres que no eran del barrio, con trajes elegantes y coches lujosos. Parecía que estaban revisando la propiedad, tomando medidas. Todo cobraba sentido. Sofía no solo quería la casa para vivir con Miguel, quería usarla como garantía, como palanca para sus negocios. Y su proyecto de remodelación no era más que una fachada para justificar los cambios y preparar la casa para una futura venta o hipoteca masiva. La rabia me invadió de nuevo. Mi casa, mi historia, mi vida iba a ser vendida a pedazos por la ambición de una mujer sin escrúpulos, y mi hijo, mi Miguel, estaba tan cegado por ella que no veía lo que estaba pasando, o peor aún, lo ignoraba por completo. Las pruebas se iban acumulando, pieza por pieza, como un rompecabezas macabro que Sofía había estado armando a mis espaldas. Con toda la información que reuní, volví con Carlos. Él me explicó que todo esto reforzaba mi caso. No era solo un problema familiar, era un intento de despojo, un plan bien orquestado para robarme mi patrimonio. Sentí una determinación que no había sentido en mucho tiempo. No iba a permitirlo. Era hora de luchar, no solo por mi casa, sino por mi dignidad, por todo lo que representaba mi vida. La siguiente fase de mi plan comenzaba, y esta vez yo no sería la víctima silenciosa. Lo que sucedió después superó todas mis expectativas. Con la asesoría de Carlos, el joven abogado, y el inquebrantable apoyo de Lupita, enviamos la notificación legal a Miguel y Sofía. Era un documento formal que los informaba sobre mi posición como única propietaria de la casa y advertía sobre las implicaciones legales de cualquier intento de hipoteca o venta sin mi consentimiento. Cuando llegó la notificación, la reacción fue inmediata y, como era de esperar, explosiva. Miguel me llamó esa misma tarde, su voz llena de ira y confusión. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Un abogado? ¿Por qué haces esto? Sofía está furiosa.
Dices que quieres pelear por la casa, ¿contra nosotros? Su tono me dolió, pero ya no me detuvo. Le respondí con la misma calma que Carlos me había aconsejado. Miguel, tú y Sofía me obligaron a esto. Me echaron de mi propia casa. Traté de hablar contigo, de razonar, pero no me escuchaste. Esto es lo que sucede cuando no se respeta la verdad y la justicia. Él seguía sin entender, o no quería entender. Mencionó la hipoteca, el proyecto de inversión. Intenté explicarle que Sofía lo estaba usando, que su ambición los llevaría a la ruina, pero él no quería escuchar. La conversación terminó con él colgando, molesto. Sofía, por su parte, no me llamó. Envió a una abogada, una mujer de apariencia fría y altiva, para que se comunicara con Carlos. Querían negociar, decían. Sofía quería que yo cediera la casa, o al menos una parte, a cambio de una suma de dinero razonable. Carlos me aconsejó no aceptar. Doña Elena, si usted acepta, es como si les diera la razón. Esta casa es suya. No tiene por qué venderla si no quiere. Seguí su consejo. No iba a vender mi hogar por un puñado de billetes. La casa tenía un valor sentimental y un significado que ningún dinero podía comprar. Era el fruto de mi vida, no solo un inmueble. Mientras tanto, los chismes en el barrio se intensificaron. La gente hablaba de la notificación del abogado, de los problemas en mi familia. Algunos vecinos, aquellos que me habían visto crecer y prosperar, se acercaban a Lupita para ofrecer su apoyo, para contarle cosas que habían visto. Uno de ellos, el señor Roberto, el carnicero, me reveló que había escuchado a Sofía hablando por teléfono en la calle, muy alterada, mencionando que el trato se podía caer por culpa de la vieja y sus papeles. Eso era oro para mi caso, una confirmación más de que Sofía estaba planeando algo grande con mi propiedad. La abogada de Sofía intentó intimidarme con amenazas de un largo proceso judicial, de que una anciana como yo no podría soportar la presión. Pero yo ya no era la misma Elena asustada y humillada. La fuerza que me había impulsado a levantar mi tienda y mi casa regresó con más brío. Tenía a Lupita, a Carlos y la verdad de mi lado. Decidí no ceder. Quería mi casa de vuelta y quería que Sofía pagara por su manipulación y que Miguel abriera los ojos. Carlos me explicó que podíamos solicitar una medida precautoria para impedir que Sofía o Miguel realizaran cualquier movimiento legal con la casa mientras el caso se resolvía. Eso los detendría en seco. Presentamos la solicitud y el juez la aceptó. Fue un golpe duro para Sofía. Recuerdo cuando Lupita me contó que la vio en el mercado, hablando con doña Chole, con el rostro descompuesto, quejándose de que la vieja le estaba arruinando la vida y sus negocios. Sentí una pequeña punzada de satisfacción, pero también una profunda tristeza por mi hijo, que seguía sin aparecer, sin disculparse, sin entender. Un día recibí una llamada inesperada. Era Miguel. Su voz era diferente. No había enojo, sino un tono de cansancio, de derrota. Me pidió que nos viéramos. Me encontré con él en un café cerca de la casa de Lupita. Lo vi demacrado, con ojeras, y ya no vestía con la misma pulcritud. Me contó que Sofía estaba desesperada, que sus socios la habían abandonado por los problemas legales con la casa, que había perdido una gran suma de dinero que había invertido en el proyecto. Y lo peor, que Sofía lo había culpado a él de todo, de no haber manejado bien a su madre. Había tenido una pelea terrible con ella. Mamá, no sé qué hacer. Sofía me ha dicho cosas horribles, me ha amenazado con dejarme si no le consigo la casa. Pero ahora entiendo que tú tienes razón. Ella solo piensa en el dinero. Me dijo,
y sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue la primera vez que vi a mi hijo tan vulnerable, tan desorientado. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente había abierto los ojos y tristeza por el dolor que estaba sintiendo. Le pregunté qué había pasado exactamente con el dinero. Lo que me reveló después me dejó sin aliento. Miguel me contó, entre sollozos, que Sofía no solo quería la casa para hipotecarla. Su proyecto de inversión era una estafa piramidal, un esquema fraudulento, donde ella había prometido a sus socios grandes ganancias a cambio de inversiones en propiedades que nunca existieron. Mi casa era el último eslabón, la joya de la corona que planeaba usar para cubrir los agujeros de su esquema, para dar una apariencia de legitimidad a sus inversores. Me mostró correos electrónicos, mensajes de texto en su celular, donde Sofía se jactaba de sus contactos en el mundo inmobiliario, de cómo aseguraría propiedades con títulos falsos o bajo presión. Ella había prometido a sus inversionistas que nuestra casa, mi casa, sería la pieza clave de una transacción millonaria. Y Miguel había invertido también, cegado por la promesa de riqueza fácil y el glamour de Sofía. Había puesto parte de sus ahorros y había convencido a algunos amigos suyos de hacer lo mismo, todo bajo la dirección de Sofía. La revelación me dejó helada. Sofía no era solo una mujer ambiciosa, era una delincuente. Mi hijo, mi ingenuo Miguel, había sido arrastrado a sus tejemanejes, poniéndose en riesgo él mismo y a sus amigos. La idea de que mi casa fuera parte de un fraude tan grande me revolvió el estómago. Miguel me confesó que Sofía lo había manipulado desde el principio, prometiéndole una vida de lujos, de viajes, de una posición social que él siempre había admirado en ella. Lo había seducido con un mundo que parecía perfecto, y él, que siempre había sido trabajador y honesto, había caído en la trampa por amor y por el deseo de complacerla. Me preguntó qué podía hacer. Se sentía atrapado, avergonzado. No solo había traicionado a su madre, sino que también había puesto en riesgo a sus amigos. Le dije que la única manera de salir de esto era diciendo la verdad. Le expliqué lo que Carlos, mi abogado, me había dicho, que si él cooperaba, podía ayudar a desmantelar el fraude de Sofía y protegerse a sí mismo de las consecuencias legales, aunque no sin enfrentar la realidad de sus propias acciones. Al principio dudó, temiendo la reacción de Sofía, pero el peso de la culpa y el miedo a las consecuencias de sus propias acciones finalmente lo vencieron. Me prometió que me ayudaría. Volví a casa de Lupita, con una mezcla de emociones. Alivio por Miguel, por su despertar, pero también una profunda tristeza por la magnitud del engaño. Le conté todo a Lupita y a Carlos. Carlos se mostró satisfecho. Con la cooperación de su hijo, doña Elena, podemos presentar una demanda sólida no solo por el intento de despojo, sino también por fraude. Esto le dará la lección que merece a Sofía. Preparamos una nueva estrategia. Íbamos a presentar una denuncia formal, no solo civil, sino también penal. Miguel, con la cabeza baja, me acompañó a la fiscalía. Declaró todo lo que sabía, entregó las pruebas que tenía, los correos, los mensajes, los nombres de los otros inversionistas que Sofía había estafado. Su testimonio fue clave. La fiscalía abrió una investigación a gran escala. Las noticias de la estafa de Sofía no tardaron en circular. Sus supuestos socios, aquellos hombres elegantes que habían visitado mi casa, también eran víctimas, pero también cómplices de esquemas menores. Sofía fue arrestada unos días después, justo cuando intentaba huir del país con documentos falsos. La encontraron en el aeropuerto de Guadalajara intentando abordar un vuelo a Europa.
la noticia apareció en los periódicos locales con su foto. Se hablaba de una abogada joven y ambiciosa, de buena familia, que había estafado a varias personas con esquemas inmobiliarios fraudulentos. Mis vecinos, al leer el periódico, no podían creer lo que veían. Doña Chole vino a mi casa, con los ojos bien abiertos. «Elena, Dios mío, tenías razón. Esa mujer es una criminal. Y pensar que mi Miguel cayó en sus redes». Me abrazó pidiéndome perdón por sus dudas. La verdad había salido a la luz y mi reputación, mi honor, habían sido restaurados. La casa quedó libre de cualquier gravamen. Volvió a ser completamente mía. Pero el proceso legal fue largo, lleno de abogados y de trámites. Miguel tuvo que enfrentar sus propias consecuencias. Sus amigos se sintieron traicionados. Algunos le retiraron la palabra, otros exigieron que les devolviera el dinero que habían invertido. Él se dedicó a trabajar incansablemente para reparar el daño, para devolver cada peso. La vida le estaba dando la lección que necesitaba. Y en cuanto a Sofía, su destino estaba sellado. Lo que pasó después me enseñó una lección aún más profunda sobre la vida. El juicio de Sofía fue mediático, un escándalo que sacudió a su familia y a su círculo social. Se descubrieron más fraudes, más víctimas, y la sentencia fue severa. Pasaría muchos años en prisión pagando por sus crímenes. La justicia, aunque tardía, había llegado. Para mí, el final del juicio marcó el fin de una pesadilla, pero también el inicio de un nuevo capítulo. Mi casa estaba libre, pero mi corazón todavía cargaba con el peso de la traición de mi hijo. Miguel siguió trabajando duro para reparar el daño que Sofía había causado y del que él, por su ingenuidad y ceguera, fue parte. No solo devolvió el dinero a sus amigos y a sus propios ahorros, sino que también dedicó parte de su tiempo a ayudar a las víctimas de Sofía, a entender cómo habían sido engañados, a buscar justicia. Fue un camino doloroso para él, un proceso de arrepentimiento y redención. No nos hablábamos todos los días, la relación estaba fracturada, pero no rota del todo. Él me visitaba de vez en cuando, siempre con la mirada baja, avergonzado. Yo, con el tiempo, empecé a entender que el perdón no era solo para él, sino también para mí, para poder sanar. Una tarde me senté en el jardín de mi casa, el mismo jardín donde celebré la boda de Miguel, donde tanto dolor había sentido. Sentí el sol en mi rostro, el aroma de mis rosas y una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Me di cuenta de que la casa no era solo un inmueble, era un símbolo de mi resistencia, de mi fuerza. Era el testigo silencioso de una vida de esfuerzo, de amor y de superación. Y yo, Elena, había salido victoriosa. Miguel, con el tiempo, volvió a ser el hijo que recordaba, aquel niño honesto y respetuoso. Un día, llegó a mi casa con un ramo de flores, las mismas que había en el jardín, y con los ojos llorosos me pidió perdón. No un perdón superficial, sino uno profundo, sincero, desde el alma. Me contó cómo había aprendido la lección, que el dinero y las apariencias no valían nada sin la honestidad y el amor verdadero. Me dijo que había perdido mucho, pero que había recuperado lo más importante, la verdad y a su madre. Lo abracé, y en ese abrazo sentí que las heridas de mi corazón empezaban a cicatrizar. El perdón es un regalo, no para el que lo recibe, sino para el que lo da. Volví a abrir mi tienda de abarrotes, con la misma pasión de siempre. Mis vecinos, mis amigos, volvieron a visitarme, a compartir el café y el pan dulce. La vida volvió a fluir en mi casa, en mi barrio, pero esta vez con una sabiduría diferente. Aprendí que la ambición desmedida puede destruir familias,
que la ceguera del amor puede llevar a la traición y que el silencio es a veces la peor de las complicidades. Pero también aprendí que la fuerza de una madre, el amor incondicional y la búsqueda de la justicia siempre prevalecen. Hoy mi casa está llena de vida, de risas de mis nietos, los hijos de Miguel, que, después de un tiempo, encontró a una mujer maravillosa, sencilla y de buen corazón, que lo ama de verdad. Ellos vienen a visitarme, a aprender a hacer tamales en la cocina, a escuchar mis historias. La vida le dio a Sofía la lección que merecía, y a Miguel la oportunidad de redimirse, y a mí me dio la oportunidad de volver a ser yo misma, de recuperar mi paz y de entender que, no importa cuán grandes sean las tormentas, el hogar verdadero no es solo un lugar, sino el amor y los valores que uno lleva en el corazón. Esta es mi historia, la de Elena, una mujer que luchó y ganó. Y espero que les sirva de algo.